Don Cristian, ¿cómo está? Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, Buenas tardes. señor. Siempre digo lo mismo, excelente. Es como el señor Byrne, excelente, Extraordinario, extraordinario, bacán, bueno, positivo, tirado para arriba, fabuloso, wonderful. fabuloso, wonderful. Wonderful. Ya. Oye, ¿bueno el fin de semana, no sé, tu familia? ¿Todo bien? Sí, buen fin de semana, tranquilo, todo bien. Excelente. Excelente, sí. No, no, y Katherine también que le da por lucirse con algunas cosas, comimos ahí un poquito pumpkin pie, así que normal. Qué rico. Oye, mucho cariño allá a la casa, ¿ah? Al hogar, Gracias, amigo, a también la por allá. familia. Cristian Aguayo nos acompaña, como ustedes se dan cuenta, un amigo cercano. Instagram para contacto y consultas tiene corretaje-propiedades-UCIA y tiene estudio-jurídico-UCIA. WhatsApp 569-9522-3030. Así que corretaje y el estudio jurídico, más o menos dos en uno, un pack que hemos sellado, digamos, aquí, ¿ah? Para atender los requerimientos. Oye, hay un estudio que tú me estabas haciendo mención, a ver, cuéntame si podemos entrar al detalle. Sí. Sí, mira, te cuento. Lo que sucede es que la Dirección del Trabajo tiene un observatorio de actividad laboral, el cual va sacando diferentes informes. ¿Ya? Eh, Va en su tercer informe, lo está haciendo hace 2, 3 años. Este año tocó que lo hicieron el día viernes, lo hicieron en la aula magna del Duoc, en Antonio Vara, acá en Santiago. Ujú. Y entregaban una serie de estadísticas y algunas cosas. Bueno, está el presidente de la CUT, está el presidente del CMC, perdón. Y es curioso, me llama mucho la atención la información que nos entregan. Porque si bien es cierto, tiene una finalidad un tanto estadística, pero la Dirección del Trabajo tiene mucha información estadística que no requiere ir a donde el empleador, no requiere ir a donde el trabajador, sino que son datos un poco más duros. Tú Ujú. sabes que está la Inspección del Trabajo, donde reciben todo lo que tiene que ver con mediación laboral, que eso es un indicador de respecto a ciertas cosas. Por el tema de protección o vulneración de derechos, sobre todo con la implementación de la ley Carín, tampoco hablan sobre eso, que tienen ahí un déficit importante respecto a fiscalizadores. ¿Para qué hablar de las materias jurídicas? O sea, propiamente tal. Todo es jurídico, pero en específico lo que tiene que ver con un indicador respecto a la cantidad de demandas y los tiempos de respuesta que hoy día en materia laboral están un poquito escandalosos en algunas partes del país. Entonces, interesante el esfuerzo, pero el esfuerzo es... Pero podría ser Pucha, completo, digamos, ¿no? o Con más sea, detalles. ¿sabes lo que es, Jorge? No sé si te da la misma impresión a ti, pero en general el acceso a la información es un problema, en general. Mm. Pero cuando tú eres la dirección del trabajo, poder entregar datos duros respecto a cuántos trabajadores solicitan mediación por diferentes materias y una pequeña clasificación, parece un tema estadístico simple para cualquier ingeniero en informática hoy en día que llegue y le digan ya metamos tales datos y va a salir tal resultado. Claro. Entonces, me gusta la intención, pero la intención creo que queda al debe, siendo que son elementos importantes también para poder determinar en qué áreas de la economía tienen que enfocarse. Solo, y en eso sí colocaban, hablaban respecto a la movilidad y los requerimientos respecto a la mano de obra. Y claro, decían mucho, es muy fluctuante en la parte agrícola, es lo que tenemos más movilidad en el mercado laboral. O sea, sin ser muy brillante, parece que ya sabemos eso. Oye, en este mundo tan, yo digo, ¿no es cierto? Siempre hablo de la hiperconectividad, ¿no? Que estamos influidos, hay un influjo diario de mucha información. Entonces, pero fíjate que pese a toda esta andanada de información, estamos muy incomunicados respecto a cosas básicas que nosotros debiéramos tener. Por ejemplo, las páginas del gobierno. ¿A qué antecedentes, a qué papeles podemos acceder, por ejemplo? Servicio de Impuesto Interno, ¿qué nos ofrece? Tesorería, ¿qué nos ofrece? Y eso, claro, a lo mejor están, pero no es muy evidente. Por ejemplo, yo digo, ¿por qué no Televisión Nacional tiene un espacio donde se muestran todas estas cosas? A propósito de la televisión pública, a propósito de la cantidad de déficit de millones de plata que Claro, están en contra. ¿Por qué no un canal de connotación pública estatal, ¿no es cierto?, entrega toda esa información? La información está, pero no hay una bajada rápida, eficaz, directa, digamos, para que la gente tenga acceso a esa información. Creo yo. lo que pasa es que como todas estas cosas, bueno,
todas estas cosas dicen relación también con la finalidad pública y en cómo entregamos la información y qué información queremos entregar. También entendemos que estamos en una época electoral donde obviamente decir cuáles son los problemas es un poco duro, pero también se les olvida a los políticos que en la medida que nosotros hablamos de nuestros problemas también podemos hablar de nuestras soluciones. Particularmente, el gobierno, por ejemplo, ha dicho que en Santiago se va a promover la iniciativa para generar un tercero o un cuarto juzgado del trabajo. En este momento hay 2 para una parte importante de Santiago. Si bien es cierto, Santiago, como te he comentado en algún momento, los territorios jurisdiccionales se dividen. Entonces tenemos uno en San Miguel, tenemos otro en San Bernardo, en Puente Alto, pero el grueso, que son 3/4 partes de las comunas de Santiago, están en estos 2 juzgados del trabajo, donde presentamos una demanda y tenemos primera audiencia para 6 meses, amigo. La segunda audiencia, si es que todo va bien en la audiencia de juicio, 6 meses más. Tenemos un año solamente para tener una sentencia. Y todavía puede ser que no resolvamos el problema porque si alguna persona considera o hay elementos suficientes para pedir una nulidad, nos vamos a la corte y tenemos que estar discutiendo 4 o 5 meses más. Al final, una materia laboral donde estamos hablando de temas súper importantes porque al final de cuentas el dinero que va a la casa es el dinero por el cual se mantiene una familia. Tenemos los tiempos de respuesta que deberían ser maravillosamente rápidos. Es cierto que en comparación a otras materias puede ser que aún así seamos un poquito rápidos en materia laboral, pero antes funcionaba espectacular y ya tenemos una sobredemanda de materia laboral. Tenemos que ver los fenómenos, o sea, dónde está el problema para que ojalá estas demandas no ocurran, y en segundo lugar, si es que esto ocurre, tengamos un buen tiempo de respuesta. Es fundamental. Y en lo que tú me hablas respecto al tema de las páginas o al acceso a la información, claro que sí. Hoy en día, afortunadamente, el tema de la clave única nos permite acceder a mucha información pública, pero son herramientas que si no nos interiorizamos o no nos explican bien, es difícil. Pero mira, hace poco salió una información, ¿no es cierto?, que uno puede acceder a un montón uno puede dejar representado, digamos, en la página web a través de Carabineros algunas acciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, te roban el auto, tú puedes hacer la denuncia, qué sé yo, por web. ¿Cómo se hace eso? ¿Es fácil? ¿Es expedito? ¿Cómo alguien nos ha salido a explicar? Hay varias otras, digamos, trámites que se pueden hacer de manera rápida, expedita, ¿no es cierto?, en el portal de Carabineros. Entonces, ¿te fijáis? Entonces, ¿cómo no podemos tener esa información rápida, ágil e insistente? Porque tenemos que ser repetitivos en la información. Es la única manera de que nos... Acuérdate que no todos somos digitales, conocedores del tema. A todos no nos es fácil, digamos, adentrarnos en este mundo que ha cambiado, que hay que subirse arriba de este carro, ¿no es cierto? Pero no es masivo, sobre todo para la gente de segunda, tercera edad, llamémosle así, ¿no es cierto? Oye, a propósito... Y cuarta también, por si te acuerdas que tenemos una expectativa de vida más alta. Es que yo siempre he creído que la cuarta edad tiene que tener alguna asistencia, alguna ayuda, ¿no es cierto?, algún nieto, algún hijo, es fundamental. O sea, yo no considero que no exista eso. Ahora, entiendo también de la realidad, que en muchos casos están absolutamente abandonados. Y a propósito de la tercera edad, mira, pago contribuciones en adultos mayores, 26% de las propiedades tiene deuda, 161 están en proceso de remate. Qué terrible. ¿Te recuerdas cuando lo conversamos? Lo comentamos esto. Lo hemos hablado no una vez, lo hemos hablado 3, 4, 5 veces y lo vamos a volver a mencionar. Afortunadamente la tercera edad tiene opciones para poder llegar y resolver estos problemas. Es cierto, es súper complejo porque cuando tenemos deuda y propiedades que ya están en condiciones de remate es porque las deudas de contribuciones son elevadas. Aún así, estamos en la opción de poder celebrar convenios de pago. Y por otra parte también podemos pedir una excepción o una exención del pago de contribuciones. Hasta los 180 millones aproximadamente pagan cero la tercera edad. Pero hay que hacer el trámite en el servicio de impuesto interno. Ok, pero es lo que te decía. Pero mira, hay un abuelito, una abuelita. ¿Cómo va Claro. a entender el trámite que hay que hacer para una exención? No tiene idea. Alguien la tiene que asesorar, alguien la tiene que ayudar. Por supuesto. Bueno, y ahí estamos. Y al final de cuentas, mira, esto es lo mismo, si así como los médicos nos dicen, mira, haga o compórtese de esta forma, esto no se va a enfermar, pero cuando sí nos enfermamos tenemos que ir igual para que nos dé algo específico, no haga los exámenes. Bueno, nosotros no somos médicos, pero la verdad que sí podemos ayudarlo en ese sentido. Contáctese con nosotros sí podemos orientarlo, encantado. Y si es que es necesario hacer las gestiones por las personas, también lo hacemos. Y hemos hecho esos trámites con forma exitosa. Hemos pedido revaluaciones de propiedades, hemos pedido exenciones tributarias para personas mayores,
hay que hacerlo. Lo que sí es importante es no dejar las cosas para mañana, porque cuando las cosas ya están muy avanzadas, estamos complicados. Lo mismo que pasa con las deudas, pues, Jorge. La gente llega a un papel y dice, no, no va a pasar nada. Porque efectivamente, los trámites toman tiempo. Pero después llegan a la oficina, lamentablemente, cuando las propiedades están para remate. Y aún así muchas veces logramos hacer algo. Pero en la medida que nosotros también tengamos una actitud proactiva frente a las situaciones que vienen, van a pasar, tenemos resultados. Muchas veces también se confían en cosas que es del día a día, amigo. No sé si tú has dado cuenta, pero no, mi hijo lo va a ver, pero pucha, el hijo trabaja full time, tiene su propia familia. No es que a veces no quieran apoyar a los adultos mayores, pero también es cierto que en la dinámica y en la vorágine del día a día, pucha, a lo mejor les cuesta. Entonces, al final, dejar esperar, de repente esperar soluciones, sí. Más vale de repente tomar un poco una decisión un poco más. Y este efectiva. Impuesto territorial que estamos hablando, ¿no es cierto?, de las contribuciones ha aumentado 90% en los últimos 10 años, ¿eh? Estaba leyendo por ahí. Entonces, es un tema, por supuesto. Y fíjate que la tercera edad reclama por eximirse. Los candidatos presidenciales también ya están evaluando el tema, quieren presentar alguna opción viable, una solución que esté que esté con espalda, digamos, que pueda resistir también la idea, porque hay muchas ideas maravillosas, pero ¿de dónde se saca esa plata? Estos tributos son el principal ingreso del Fondo Común Municipal, que es el gran tema también para ¿sabes lo que pasa? Digo que hay cosas que los políticos hacen a mí. Por ejemplo, bueno, no vamos a entrar a definir una lista larga porque, si bien es cierto, el problema y la solución son ellos, pero si yo llego y tengo autorizado que puedo eximir a la persona de la tercera edad, si yo tengo los registros que son dueños de propiedad y son personas de tercera edad, no debería yo hacerlo de pleno derecho y no tener que estarle pidiendo a los adultos mayores que vayan a hacer ningún trámite. O es un dato estadístico que estamos en un modo tan retrógrado en nuestro país que no podemos verificar con los RUT de las propiedades que nos aparezcan. Esa información sensible la tiene el Servicio de Impuesto Interno. Obvio. Lo tiene la Tesorería. Lo tiene, no necesita que mueva un dedo una persona para saber quién es un adulto mayor en este país. Entonces, por favor, o sea, está bien, como te comento, tenemos alternativas, pero si queremos llegar a unas cosas ideales, bueno, hagámoslo. Ya que también somos tan sensibles a veces en temas sociales, ¿no es cierto? Tiene que haber una ayuda, una asistencia social, digamos, para estas personas que están abandonadas y que pierden una casa. Imagínate, ¿qué hacen? Fíjate que hoy corren el riesgo de perder su casa si no pagan las contribuciones. Según Colliers, ha subido 152% en los últimos 15 años y 90% en una década. Según cifras de la Tesorería General de la República, en el promedio de las cuotas pendientes de pago, aquellas no pagadas en plazo, por los adultos mayores bordean 2,5 millones anuales en los últimos 5 años. Solo en el proceso 2025, que lleva la primera cuota de las 2.586.366, se pagó menos de la mitad en el plazo, 1,1 millón. Son al 9 de mayo y es habitual que exista un retraso, dicen en la Tesorería. De acuerdo al organismo, hoy existen 3,7 millones de roles asociados a adultos mayores, de los cuales, viste que está todo identificado, de los cuales el 26,4% está con deudas, 993.000, y un 0,02% está en proceso de remate, que corresponde a una cantidad X. Sí. Mira, y además que aquí hay una parte que tampoco se ve. Esta situación de que tengamos propiedades que están con deudas tan grandes y que están en remate, adivina qué es. El resultado de políticas públicas. Si acá el sistema de llegar, y este momento no ha sido un tema que el mercado ha evolucionado tanto en los valores, sí lo ha hecho. Pero ¿es por qué? Porque los políticos de turno quieren tener mayor recaudación para poder teóricamente realizar mejor actividad fiscal, poder prestar más servicios. Pero esto tiene que ir de la mano, tiene que ser consciente, tiene que ser adecuado. O sea, si tengo personas mayores y ya tengo la estadística, como tú mismo lo estás diciendo, oye, por favor, o sea, veamos que ahí tenemos una situación distinta. Hay mucha gente que incluso tú le puedes decir, ¿sabes qué? Mire, tiene deuda de contribuciones, mire, es tanto. Uno, lo vamos a eximir de aquí en adelante. Y mire, la deuda que está hacia atrás, no sé, de su pensión, que ya son paupérrimas, pero pucha, le vamos a descontar 10.000 pesos. Y se va a pagar en 3 años, 4 años, 5 años, no importa. Oye, la gente está dispuesta, si la gente no es que no quiera pagar tampoco. Todos queremos cumplir con nuestras obligaciones. Pero acá hay un desequilibrio en cuanto a la ejecución de los cobros bárbaro. No puede ser que tengamos personas de tercera edad que estén perdiendo su casa porque las contribuciones no las pueden pagar. Ocurren fenómenos bien especiales. En La Reina, por ejemplo, hay lugares que hasta hace 15, 20 años atrás
no tenían el valor de avalúo comercial que tienen, ni menos el valor de avalúo fiscal. Sí. Y son personas trabajadoras, profesores, obreros, etcétera. Entonces ahora se toman con propiedades que tienen un avalúo de 100, 150 millones de pesos. Chuta, qué bueno que la propiedad valga más, pero esa gente que quiere seguir viviendo en su lugar, y ocurre un fenómeno también. Hay mucha gente que por esas deudas termina vendiendo sus propiedades y teniendo que irse a vivir a lugares donde tienen peores condiciones también. Entonces, Sí. Oye, hay un tema cayendo, y cayendo a esto de los arriendos, que es un cicleteo, ¿no es cierto? Porque tenéis que tener plata, digamos, para pagar un arriendo. Los arriendos han subido muchísimo. Y a propósito, valor de arriendo promedio Sí, claro. de propiedades cayó 10,5% en la región metropolitana. Fíjate que, mira qué curioso esto es lo que estamos diciendo nosotros, que es antagónico a lo que uno podría pensar. Las comunas que más bajaron sus precios en el primer trimestre fueron Ñuñoa, San Joaquín y Quinta Normal. Si bien es cierto, los precios están altos, pero en estas comunas principalmente el valor promedio, digamos, bajó. Ya. Es que tiene fenómenos, porque van ocurriendo fenómenos bien específicos. Uno, imagínate, el informe que estaban entregando nos estaban dando cuenta de la formalidad o la informalidad del trabajo, porque eso es otro problema. Tenemos muchas personas que trabajan en forma independiente, con lo que pueden, pero por otro lado, si lo llegan a pillar trabajando, lo hacen peor el servicio impuesto interno. O sea, es cierto, uno tiene que apuntar hacia la formalidad y a cumplir con las reglas, pero también es cierto que tenemos que ver en qué sector económico estamos hablando, bajo qué condiciones. Llegan y ocurre que tenemos supermercados gigantes que llegan y pagan una patente normal en la casa central y todas las sucursales no pagan. O sea, todos los que están en todos los malls, en todo el resto de Chile no pagan, o pagan un valor diferencial. No puede ser, pues, o sea, es cierto, tenemos que tampoco exagerar, porque tampoco hay que desincentivar la economía, pero hay un tema ahí, hay un rol de criterio, y también cuando yo llego, lamentablemente no me da otra impresión, cuando veo este tipo de instituciones, yo lo único que veo es que colocan un montón de gente que dicen, ya saquemos algo y veamos de hacer algo para mostrar algo como que estamos trabajando, y no lo veo. Porque al final el dato concreto es saber de que en la agricultura llegamos y tenemos una movilidad laboral. ¿Realmente es algo nuevo? ¿Es algo útil? ¿Es algo que favorece para tomar alguna decisión económica? Disculpe, pero no me parece. No me parece. Me parece más interesante saber por qué razón esas personas no llegan y logran tener un trabajo estable. ¿Por qué no hay un incentivo? Ya que tenemos tantos incentivos de repente no bien regulados. Sí, Oye, ¿saben qué? La materia agrícola es todo el año, lo que pasa es que no se nota. O los periodos que tengan descanso, bueno, veamos cómo lo vamos a ayudar, porque son familias que tienen trabajo un par de meses y los otros meses no tienen. Entonces, ¿para qué vamos a hablar de la migración? Tema súper delicado y nadie quiere ofender ni atacar a nadie. Pero no podemos llegar y tener gente que está trabajando de manera irregular, lamentablemente. Oye, Y eso me ocurre acá en todas las partes del mundo. Y no dejemos de lado la economía mundial, que también nos afecta. Si bien es cierto, hay políticas internas que pueden perjudicar o hacer que esté mejor la cosa, pero también la economía mundial. Mira lo que ha pasado con Donald Trump, ¿no es cierto? Felizmente ahora dio 90 días para llegar a un acuerdo con China, y esto incluso ha traído fuertes alzas. Las bolsas del mundo celebraron la tregua comercial de estos 90 días de Estados Unidos con China. Y aquí tengo el dato, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong se disparó, los futuros de Wall Street adelantaron también una apertura de importantes aumentos. Entonces estamos muy sitiados, no solamente en lo interno, sino en el mundo, y eso, chuta, nadie lo maneja. Pero y además, y pienso una cosa, ¿y quién puede culpar o no culpar a alguien que lo único que está tratando de hacer, teóricamente, es una figura polémica, claramente Trump, pero al final, ¿qué está tratando de hacer? Tratando de resguardar a los suyos, pues. Está tratando de llegar y buscar las fórmulas en las cuales puede ser más eficiente. Sí, es muy bonito abrir las puertas de la economía a todo el mundo, pero también yo tengo que mirar la casa. No saco nada con estar vendiendo toneladas y toneladas de cobre a China, si acá en Chile no tenemos algunas fábricas que procesan el cobre. Tenemos ventajas comparativas. Somos número uno en servicio y vender materias primas. ¿Qué nos falta? ¿Habrá algo que hacer? Pucha, uno tiene conocimiento de economía básico en la universidad, claro, no pasa economía, pero aún así no hay que ser un erudito para darse cuenta que acá tenemos un campo de crecimiento tremendo, pero tampoco podemos dejar que entren todas las cosas al país a competir con el producto nacional. Tenemos que buscar esas cosas, y yo creo que lo que ocurre con el fenómeno Trump en realidad es una revisión. Se hizo tantas puertas abiertas en el mundo, a todo, que tenemos que empezar a revisar con calma, a ver
en dónde tenemos que hacer algunos ajustes. Y ahí sí, aunque no me caiga bien Trump, creo que nos está haciendo trabajar un poco. Bueno, veamos el tema económico. El presidente Boric, entre todo el tema político interno, pero está tratando de despejar. El miércoles llega a China, se va a reunir con su homólogo, ¿no es cierto?, chino. Sí. Xi Jinping. Entonces se va a juntar el miércoles. Esperemos también, porque habían unas empresas chinas, ¿no es cierto?, que estaban media sentidas. Tú sabes que hay un tema astronómico, el litio. Bueno, pero si lo conversamos en algún momento, y bueno, y son cosas que lamentablemente es una cosa que yo siempre he pensado. El derecho no es ajeno a ninguna de estas cosas. Todo esto pasa por el derecho en algún modo, enorme, que se... Pucha, quizás suena un poco pretencioso, pero presidente, ojalá moderación, porque acá nosotros somos un pez chico dentro de una pecera, entonces tenemos que actuar con cierto grado de prudencia y no tomar posición económicamente y políticamente sobre estas cosas. Nosotros podemos hablar libremente, pero obviamente las autoridades tienen que llegar y tomar ciertas decisiones que sean favorables al país, que no nos vaya a venir en contra. A nosotros sí, ya sea Trump o ya sea China, llegue y nos fija una tasa de impuestos elevada para las exportaciones, te aviso, estamos fritos, porque son economías de las cuales tenemos una gran dependencia. Cristian, nos pilla la hora. Como siempre pasa rapidísimo. Ahí está en pantalla, corretaje-propiedades-UCIA. No se olvide, toma en contacto si quiere vender, arrendar, comprar, si quiere terrenos en el sur, en el norte. Bueno, hagan el trámite aquí con Cristian Aguayo de UCIA, porque también es estudio-jurídico-UCIA. WhatsApp 569-9522-3030. Nos vemos el viernes, amigo mío. Seguimos conversando. Sí, amigo, y bueno, yendo a lo práctico, si tienen algún problema jurídico, alguna demanda, alguna situación en la cual necesiten orientación, encantado de ayudarlo y también poder ayudarlo con sus propiedades. Gracias, Jorge, por todo, que estén muy bien y nos vemos el viernes. Un abrazo grande a todos en sus casas y a los radioescuchas.